Ok, ahora con otro convertidor que se llama paralelo instantáneo, un convertidor ADC de tipo paralelo instantáneo. Bueno, para ejemplificar o explicar cómo funciona este convertidor, pues este esquema. Vean, son operacionales, amplificadores operacionales usados como comparadores. Recuerden que los operacionales pues se polarizan. Hay algunos operacionales que ocupan una sola fuente, se conocen como comparadores. Inclusive son bloques, los venden, son varios operacionales en un solo empaquetado. Y se polarizan, por ejemplo, así, eh, con una sola fuente de voltaje. Para hacerlo sencillo, vamos a pensar con 5 volts. Muchos de ellos, los que venden, utilizan 5 volts porque está pensado para circuitos de tele. Entonces, estos tres están polarizados con 5 volts y tierra. A ver, para hacerlo más simple de entender, veamos esto. Imaginemos que esta es una fuente de 6 volts. Si es una fuente de 6 volts, quiere decir, y son tres resistencias de todos del mismo valor, quiere decir que aquí habría 2 volts, aquí habrían 2 volts y aquí habrían 2 volts, 2, 4, 6. Significa que de aquí a tierra habría 2 volts, que de aquí a tierra habría 4 volts y de aquí a tierra pues son los 6. Los 6 volts, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona este circuito? Bueno, puse aquí unas resistencias y unos LEDs. Vean que vamos a pensar esto, si mi voltaje de entrada, vamos a pensar que está en 0 volts. Pongo aquí un voltaje de entrada en 0. Entonces está este comparador está comparando 0 volts contra 2, contra menos 2, porque está conectado en la entrada inversora. Este está comparando ese mismo voltaje que está entrando, el 0 contra menos 4. Y este el 0 contra menos 6. En todos los casos, en los tres casos, es más grande el valor en la entrada inversora. Quiere decir que el resultado es la fuente negativa. Bueno, la fuente, pues sí, la fuente más negativa de las dos. En este caso un 0. Quiere decir que aquí habría un 0 lógico, o 0 volts. Sería en este caso 0 volts, 0 volts y 0 volts. Y los LEDs estarían apagados. Ok. Ahora, imaginemos que ponemos esta señal. Una señal con forma de rampa que viene subiendo en el tiempo. Si el voltaje que viene subiendo, si este voltaje en el momento que alcance 2 volts, vean que ese voltaje se está aplicando a los tres operacionales, a los tres comparadores. Si el voltaje es menor a 2 volts, los tres van a estar dando este valor 0 volts. Cuando sobrepase un poquito más allá de 2 volts, un poquitito más allá de 2 volts, este convertidor, bueno, este comparador tendría, vamos a pensar que es 2.1. 2.1 menos 2 ya es 0.1. 0.1 por la ganancia infinita, pues da infinito, más infinito. Como solamente puede dar la fuente que lo alimenta, pues va a dar 5 volts. Entonces ya no sería un 0, sino sería un 5 volts, un 1 lógico. ¿Y qué pasaría? Que este LED se prende. Ahora, si sigue subiendo el voltaje, viene subiendo, el otro punto sería 4 volts. Mientras el voltaje no alcance los 4, bueno, entre el 2 y los 4, este LED va a estar prendido, los otros dos van a estar apagados porque sigue siendo el voltaje con el que está comparando es más grande. Pero una vez que alcance 4 y un poquitito más de ese 4, ¿qué va a pasar con este? Pues que vamos a tener un poco más de 4 menos 4 es un poco más, es un valor positivo y entonces este se va a prender.
vean que se queda prendido de todas formas, porque ya tiene más de 4 con una resta de 2. Entonces sigue manteniéndose igual. Este se prende. Entonces este prendió. Si sigue subiendo el voltaje y alcanza más de 4, este se prende también. Y luego, ¿dónde prendería este? Pues cuando alcance los 6 volts. Un poquitito más de los 6 volts. Y va a hacer que este también prenda. Si la señal viniera bajando, ahora viniera hacia abajo, ¿qué pasaría? Pues ahora este se apaga, luego este se apaga cuando bajara de 4, y luego este se apagaría cuando bajara de 2. Entonces, un voltaje que viene subiendo iría encendiendo los LEDs así, y si viene bajando, pues irían bajando las luces para acá. Yo creo que ese tipo de aparato lo han visto. A veces, bueno, utilizan más resistencias, más comparadores, y utilizan LEDs de colores. No, ya me equivoqué. Este es el que ponen de rojo. Este casi siempre es ámbar, amarillo, pero tengo anaranjado. Y este casi siempre es de color verde. Casi siempre es de varios LEDs verdes. Quizá un par amarillos o uno. Y un LED rojo. Yo creo que lo han visto en equipos de audio. Son esas, se ven como barritas, unas barras de LEDs. Son LEDs rectangulares. Estos son de color verde. Sería este primer caso. Regularmente son varios de color verde. Vamos a ponerle así, 3 de color verde. Luego siguen los ámbar. No tengo ámbar, lo único que tengo es naranja. Voy a poner 2 de naranja. Bueno, en este caso serían el ámbar. Y el último lo pintan de rojo. Se utiliza para conectarse a las salidas del audio. ¿Y qué pasa? Se empiezan a prender o apagar, depende de la intensidad del volumen de la señal. Si la señal tiene una amplitud muy grande, llega hasta el rojo. Si está pequeña la señal, pues llega al verde. Y si sube y baja, pues se ve como esto sube y baja. Ya no es común verlo en aparatos analógicos, o sea, porque implica todo este circuito. Comparadores, divisores de voltaje y LEDs. Pero lo vemos mucho en aparatos virtuales, o sea, en software. En software, muchos de los diseñadores de software pues utilizan esto mismo, ¿no? O cuando prendemos un aparato actual que tiene pantalla, pues vemos esto. No es físico, pero hace la misma idea de manera virtual con un software, hace lo mismo. Bueno, si observan, ¿qué pasa? El voltaje, si la señal sube en voltaje, esto va subiendo. Si se prende el verde, en este ejemplo, ¿qué me está diciendo si se prende el verde? Que el voltaje que entró tiene más de 2 volts. Más de 2 volts, y si está prendido solo él, no los otros, quiere decir que el voltaje está entre 2 y 4 volts. Si se prenden los dos, quiere decir que el voltaje está comprendido entre 4 y 6. Y si se prenden los tres, quiere decir que el voltaje es más de 6, mayor a 6. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es un voltmetro. Un voltmetro. O una manera de ver, de convertir una señal analógica en una digital. Imaginen que pusiéramos muchas resistencias y muchos comparadores. Entonces, esto se haría mucho más extenso. Podríamos hacer los divisores de resistencia de tal manera que un LED prendiera, por ejemplo, con un punto 1 volt. Punto 1 volt se prendiera un LED. Otro punto 1 volt se prendiera otro LED. Otro punto 1 volt y se prendiera otro LED. Entonces esos LEDs
Serían muchos LEDs, eso sí, para alcanzar, por ejemplo, 10 volts. Pero ¿qué tal que nada más lo queremos hacer para de 0 a 1 volt? Y de punto 1 en punto 1. Entonces ocuparíamos 10 LEDs. Cada encendido de LED me estaría diciendo que la señal subió 0.1 volt. Entonces es una manera de indicar voltajes. Por ejemplo, si se prende este, me diría 0.1 volt. Si se prende este, 0.2 volts. Si se prende este, 0.3 volts. Y así. Este es el principio de funcionamiento de los convertidores analógico a digital. Solo que, pues obviamente no utilizan LEDs. Vean que las salidas que está teniendo este circuito son estas. O todos están apagados, o sea, cuando estaba metiendo una señal menor a 2 volts, todos estaban apagados. Entonces, las entradas, bueno, las salidas del circuito eran 0, 0, 0. Luego, cuando la entrada alcanzó 2 volts, se prendió este. Entonces, ahora la salida fue esto, 0, 0, 1. Luego, si la señal siguió subiendo y sobrepasó los 4, ahora la salida fue esto, 0, 1, 1. Y si sigue subiendo el voltaje y alcanza más de 6, ahora se prendieron los 3 LEDs. Entonces las posibles salidas de este circuito pues son estas. Solo son 4 posibles salidas. Ok, entonces este convertidor pues trabaja así. No utiliza LEDs, obviamente. No es necesario conectarle LEDs. Lo que se le conecta a la salida es un circuito. Se conecta a un circuito combinatorio. Como lo que conocen de diseño digital. Lo que vieron en diseño digital se puede diseñar con mapas de Carnot o alguna otra técnica, McCloskey, no sé, la técnica que sea la más óptima para este circuito. Estas son las posibles entradas. Estas son las posibles entradas. ¿Y qué queremos a la salida? Bueno, pues hay 4 posibles entradas. 4 posibles entradas. Entonces hay una posible combinación de salidas binarias. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces puedo tener 2 posibles salidas de 1 y de 0 de ese circuito combinatorio. Cuando ese circuito combinatorio entre ceros, que él haga lo suyo y salga 0, 0. Cuando entre 0, 0, 1, que él haga lo suyo y salga 0, 1. Cuando entre 0, 1, 1, el de como salida 1, 0. Cuando el de 1, 1, 1, que el de como salida 1, 1. Entonces, este es el principio de funcionamiento de un convertidor analógico a digital que se llama paralelo. No ocupa, no tiene tiempos muertos, no ocupa reloj. Solo ocupa comparadores de voltaje. Si yo, por ejemplo, bajo este 3 volts a la mitad, pues ahora estos serían de 1 volt, todos serían de 1 volt. Entonces este sería 1 volt, la comparación sería con 1 volt, este sería con 2 volts y este sería con 3 volts. Entonces lo que yo hice fue poner esto como un voltaje de referencia. El valor más alto que me dé este 1,1 pues equivale a esos 3 volts. ¿Sí? Obviamente no tiene mucha resolución, solamente tiene 2 bits de resolución, un circuito así de sencillo, inclusive este también es muy sencillo. ¿Qué ventajas tiene con respecto a los otros? Que entra una señal analógica, pasa por comparadores y luego por un circuito combinatorio con puertas lógicas y el resultado ya está a la salida. ¿Cuánto tiempo se tardó esto en convertir?
pues es extremadamente veloz. Todo, bueno, ¿qué tan veloz puede ser? Pues depende de los tiempos de propagación de cada uno de estos componentes. Si se utiliza una electrónica óptima con componentes diseñados con alta velocidad, pues la velocidad de conversión es muy pequeña. Las velocidades de conversión de este tipo de convertidores pues pueden andar en el orden de los nanosegundos. Entonces, y no requiere otro tipo de circuitos. Recuerdan que los otros convertidores, que los anteriores dos, ocupaban un circuito de muestreo y retención. La retención pues para mantener el voltaje mientras se realiza la conversión. Este no lo requiere. La señal analógica que está entrando solo tarda en ser pasada a digital mientras los tiempos de propagación se estén ocurriendo. Su gran desventaja es esto, vean. Dos bits requirieron 3 comparadores. Si yo quisiera un bit más, si yo quisiera tener una salida de 3 bits, o sea, 0, 0, 0, vamos a ponerla por acá, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, ya tuve que hacer 8 posibles salidas. Entonces aquí tuve que haber aumentado de esta manera la cantidad de comparadores. Resulta que la cantidad de comparadores que se necesitan por el número de bits, este es el número de bits, es esta. Es 2 a la n bits menos un comparador. Comparadores. Entonces, si quiero uno de 2 bits, sería 2 a la 2 menos 1. 2 a la 2 son 4 menos 1 son 3 comparadores. Que es este ejemplo, es este caso. Si quisiera uno de 8 bits, sería 2 a la 8 menos 1. 2 a la 8 son 256 menos 1, 255 comparadores. Si quisiera uno de 16 bits, son 65,000, no sé, es una cantidad gigantesca de comparadores. Ese es el gran problema de este circuito. Es extremadamente veloz, pero entre más bits queremos a la salida, muchos más comparadores necesitamos. Imaginen uno de 8 bits, que todavía es un convertidor que se considera básico, o sea, no tiene mucha resolución realmente ya en las cuestiones prácticas. O sea, cuando es algo práctico, algunas veces algunos aparatos ocupan comparaciones con hasta 4 bits y funcionan bien, pero son solo casos limitados. Cuando hablamos del mundo analógico que lo queremos convertir a digital, como en casi cualquier aparato actual, necesitamos resoluciones que rondan los 12 o más bits. Entonces la cantidad de comparadores es enorme. Por ejemplo, si fuera de 12, 2 a la 12 y menos 1, entonces estamos hablando de 4095 comparadores. O sea, 4095 amplificadores operacionales. Y eso sin todavía decir algo sobre el circuito combinatorio. Son tantos los comparadores que el circuito combinatorio crece exponencialmente también. Eso hace que también sea más lento. Quizá aquí no, pero sí en el circuito combinatorio que necesita todos los datos pues para hacer la conversión. Entonces sí crece un poco su lentitud o se hace menos rápido, pero el verdadero problema es la cantidad de comparadores que se necesita. El circuito integrado que
que hace eso, pues es un circuito integrado que es muy grande. Lo reconocemos rápidamente en una placa porque es un chip, un circuito monolítico extremadamente grande. Y quizá no tenga tantas terminales, ¿no? Eso no es tan relevante, sino el tamaño. Mientras otros pueden ser así, otro tipo de convertidores u otro tipo de circuitos, un convertidor analógico digital de muchos bits es un circuito muy grande, relativamente, ¿no? O sea, también creo que estoy exagerando un poco. Se puede integrar, sabemos que la integración ha llegado es enorme, ¿no? Que se puede hacer, pero comparativamente con la mayoría de los circuitos, un convertidor analógico digital paralelo instantáneo o flash, que también se le conoce así, es muy grande y es muy costoso. Sale, es bastante costoso. Prácticamente todos los osciloscopios digitales, los osciloscopios digitales utilizan uno de este tipo. Y depende. La mayoría, si no mal recuerdo, es de al menos 11 bits. Si no mal recuerdo. Bueno, pues hasta aquí con este video.